Sus pupilas se agitan al sol. Contemplan un cielo azul libertad, desde que unas gubias esposadas tallaran su rostro. A Antonio Perea lo condenaron a formar parte de la historia de una ciudad que su Cristo contempla todos los domingos de Ramos. Antonio Perea fue hermano de Jesús Despojado desde la fundación de la hermandad. Su amistad con el fundador de la corporación, José Laborde González, lo llevó a ser el elegido para esculpir la imagen del Señor. Un encargo que se produjo en febrero de 1938. En esa fecha, Perea ya estaba en la cárcel, acusado de colaborar con la resistencia a las tropas de Queipo de Llano en la collación de San Marcos. José Laborde le encarga al Cristo y entonces, debido a los contactos, porque José Laborde era de una familia falangista y tenía una serie de contactos al máximo nivel, pues consiguen que Antonio Perea pueda ejecutar el Cristo en la cárcel. Para ello se habilita la enfermería y, digamos, eso va a servirle a Antonio para un poco que redimiera, digamos, su pena, una pena de 14 años, y se quedara pues, prácticamente en 7 o 8 años, porque salió en los años 40, ¿no? En la cárcel, Antonio Perea contemplaba a menudo el desfile de presos que partían para ser fusilados. Entre ellos su compañero Juan de Dios Crea, el preso cuyo gesto de desconsuelo sirvió a Antonio Perea para esculpir su Cristo. Entonces, él, a la hora de concebir el Cristo, se plantea varias cosas. O sea, hay un modelo iconográfico, no sé si se le impone o él lo tenía ya en mente, que era el expolio del Greco, de la Catedral de Toledo, pero al mismo tiempo, a la hora de dotarlo de una expresividad, él se acuerda de Juan de Dios Crea, de su compañero, y de aquel momento en que él es llamado para matarlo. Y entonces, pues, me cuenta su hijo de cómo le contaba a don Antonio que estaba sufriendo, que estaba llorando, que no me quiero morir, ¿no? Entonces, esa expresión es la que él retiene esa expresión. Y a la hora de conformar ya lo que es físicamente la imagen del Señor, la cabeza, él también se inspira en otros modelos de distintos presos. El domingo de Ramos de 1939 se bendecía la imagen de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. El autor se había inspirado en la pintura del expolio, del Greco. Sin embargo, el rostro del Señor guardaba gran parecido a aquel preso que caminaba hacia la muerte en los días en los que Perea estuvo en la cárcel provincial. A partir de ese momento, su imagen se convertiría para siempre en el Cristo de la cárcel. Bueno, al Cristo se le conoció desde el primer momento como el Cristo de la cárcel, evidentemente con las connotaciones, digamos, por un lado positivas y por otro lado negativas. ¿Positiva para quién? Positiva fundamentalmente para determinados, digamos, personajes del régimen, sobre todo los de Falange. La fotografía del Cristo de Antonio Perea dio la vuelta a España a las páginas de la prensa. Su realización en una cárcel había sido presentada como la redención de un preso ante un posible arrepentimiento. Pero por otro lado, para otras muchas personas, determinados eclesiásticos y algunos que otros señalados cofrades, pues fue todo lo contrario, fue algo realmente negativo, algo incluso para ellos como bochornoso, como algo que la hermandad lo que tenía que era ocultarlo y no manifestarlo tan abiertamente, ¿no?
La idea de Perea era hacer una talla completa. Lo que ocurrió fue que la hermandad pues le insistió mucho, le daba mucha prisa para que concluyera cuanto antes la obra y finalmente terminó siendo de candelero. Se dice muchas veces que la imagen de Jesús despojado de Antonio Perea solamente es la cabeza, eso es incierto. Antonio Perea hizo lo que es el candelero entero, es decir, la cabeza, parte del tronco, los brazos y los pies. Lo que ya terminó luego en lava fue el resto del cuerpo y darle una conformación, porque algunas partes se habían quedado pues, en un lamentable estado. Con el paso del tiempo, la imagen pasó con la hermandad a recibir culto en la parroquia de San Bartolomé. Fue allí donde sucedió un emocionante encuentro entre la hermana del preso en el que se basó Perea y la imagen que de sus manos había nacido. Un buen día, pues fue a la iglesia de San Bartolomé un familiar de esta persona, sin previo aviso entró allí y dice que los hermanos que estaban entonces allí, que era don Antonio Fernández Rodríguez y el hermano número 1, actual número 1, pues pudieron contemplar con sus propios ojos como esta mujer, porque era una señora, pues miró al Cristo y se puso inmediatamente a llorar. Fueron a consolarla, que qué le pasaba, y dice, no, es que es mi hermano, que me habían dicho, pero yo no me lo creía, que mi hermano, este es mi hermano. La hermana del condenado a muerte reconoció en los ojos del Señor la agonizante mirada de Juan de Dios Creas cuando iba a ser fusilado. Desde entonces se piensa que a Juan de Dios Creas no le quitaron la vida en aquella cárcel, quizás porque sus vestiduras las siguen despojando todos los años. Bien, pues son ahora las 10 menos 20 de la noche, estamos en directo en Sevilla Televisión en el programa Semana Santa de Sevilla. Miren, vamos a empezar un concurso, así es que